My name is Michael Apunte. I study in the school Santa Mariana de Jesus. I'm going to talk about the present simple, past simple in active and passive voice. Past simple, active and passive voice. Zero estar es igual al verbo to be. En past, vamos a utilizar los siguientes pronombres con los siguientes auxiliares. I con was, you, were, he, she, it, utilizamos was, we, you, they, utilizamos el auxiliar were. Recordemos que was y were es el pasado del verbo to be. En esta ocasión encontraremos verbos regulares y verbos irregulares. For example, number one. Este producto fue hecho por una compañía coreana. This product was made by a Korean company. Como podemos evidenciar en el primer ejemplo, utilizamos el pasado del verbo to be, que es was, y el verbo en participio. En participio, el siguiente ejemplo. Este tequila fue producido en Jalisco. This tequila was produced in Jalisco. Podemos ver el auxiliar que es was, y aquí podemos evidenciar que tenemos un verbo regular porque aumentamos ed al final. Y como último ejemplo tenemos estos carros fueron manufacturados en Italia. These cars were manufactured in Italia. Podemos evidenciar que tenemos el pasado que es were y también tenemos un verbo regular porque añadimos ed en el verbo. La estructura para formular oraciones en negativa es personal pronoun plus was, were, plus not, and verb in participle. For example, this product was not made by a Korean company. Podemos utilizar en la forma completa was not. The next example, this tequila was not produced in Jalisco. Este tequila no fue producido en Jalisco. Y último ejemplo tenemos these cars weren't manufactured in Italia. También podemos ver que utilizamos la contracción que es weren't. Podemos utilizar la forma completa que sería were not o la contracción que es weren't. Examples in questions. Colocamos primero el verbo to be en pasado y luego el complemento, tomando en cuenta que el verbo siempre va a ir en pasado participio. For example, was this cell phone made by a Korean company? Y obtenemos las respuestas cortas. Yes, it was. No, it was not. Other example. Were these cars manufactured in Italia? Utilizamos primero el pasado del verbo to be, que es were, y mantenemos el verbo en pasado participio. Podemos observar las respuestas cortas, que es yes, they were, and no, they weren't. Active voice. El active voice es un poco más sencillo, en la que le voy a explicar a continuación. Colocamos primero el sujeto, más el verbo en pasado y más del complemento. For example, the boy ate cookies. Other example, Samuel wrote a poem. Samuel escribió un poema. Teacher Luis gave an English lesson. Profesor Luis dio una lección de inglés. A continuación presentaremos el present simple, active and passive voice. Passive voice, la estructura es la siguiente. Utilizamos el personal pronouns más el auxiliar y más el verbo en pasado participio.
Aquí podemos ver algunos ejemplos. Samples are taken by researchers. Esta oración es in affirmative. La siguiente oración es negative. Samples are not taken by researchers. Y finalmente en pregunta, ¿are samples taken by research? Y tenemos las respuestas cortas, que es yes, they are, y la respuesta negativa, que es no, they are not. En esta ocasión también podemos hacer oraciones usando el can. La estructura se la detalla de la siguiente manera. Use can plus be plus past participle. For example, you can be arrested for crossing the rail line. Esta es in affirmative. La siguiente es in negative. You cannot be arrested for crossing the railway line. In question, can be arrested for crossing the railway line. Finalmente tenemos las respuestas cortas. In affirmative, yes, I can. In negative, no, I cannot. Active voice. Tenemos la estructura de la siguiente manera. Personal pronouns plus verb in past form plus complement. For example, Peter writes the letter. Peter escribió una carta. They often work in groups. Ellos a menudo trabajan en grupos. They watch the tourist careful. Evidenciamos que en la primera oración colocamos una S en el verbo. Esto se debe a que es una tercera persona de quien estamos hablando. En este caso estamos hablando de Peter. Muchas gracias. Espero que todo lo expuesto sea de suma importancia para todos ustedes.